Buenas tardes, soy Berta de la Sera, soy médico de digestivo y trabajo actualmente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Quería agradecer la invitación a participar en este congreso y voy a hablar sobre la ecografía contrastada en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como saben, en las últimas décadas ha habido importantes avances en los ecógrafos, empleando ecógrafos cada vez más potentes y software más novedosos y sondas de alta frecuencia que nos permiten discriminar las capas de la pared, y todo esto ha hecho que la ecografía intestinal vaya adquiriendo mayor peso, al menos en Europa es así. Nosotros podemos evaluar el intestino tanto en modo B como en modo Doppler color y eso nos aporta mucha información, pero el contraste, pues como veremos a continuación, ha incrementado la detección de actividad inflamatoria y de distintas complicaciones relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este es un poco el esquema de lo que vamos a comentar a lo largo de la explicación. Bueno, como introducción, quería resaltar el importante papel de la ecografía para evaluar el tracto gastrointestinal, porque es una técnica que permite evaluar el intestino en situación fisiológica y en tiempo real, y aparte de las ventajas que ya conocemos, ¿no?, de la ecografía, que es una técnica no invasiva, relativamente barata y muy bien tolerada por el paciente. El hecho de que podamos evaluarlo en tiempo real y en situación fisiológica nos permite no solo ver aspectos morfológicos o de relación con otros órganos, sino que también podemos ver aspectos funcionales como, por ejemplo, el peristaltismo o el tránsito. Además, en contraposición con las endoscopias o los estudios varitados, permite evaluar toda la pared del intestino y también hallazgos extraintestinales. Bueno, como sabemos, la ecografía abdominal es una prueba que se emplea como primera prueba diagnóstica en pacientes con cualquier sintomatología, ya sea dolor abdominal o diarrea. Sabemos, hay suficiente evidencia para utilizarla como primera herramienta de imagen en un abdomen agudo, y también vemos que pues, va adquiriendo cada vez mayor papel en la detección y seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dado que el principal objetivo del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es la curación mucosa, la ileocolonoscopia sigue siendo el patrón oro, pero tenemos ciertas limitaciones porque es una prueba invasiva, solo permite evaluar los hallazgos endoluminales y además está limitada a evaluación de colon y último tramo del intestino delgado, del ilio terminal. Y no siempre, porque a veces hay estenosis que no permiten alcanzar estos tramos. Entonces, son necesarias pruebas de imagen que nos permitan evaluar tramos proximales, que nos permitan evaluar toda la pared, todo el espesor de la pared, y que nos permitan evaluar también si hay hallazgos extraintestinales. Entonces, tenemos la tomografía computerizada, la resonancia magnética y la ultrasonografía como técnicas que nos permitirían ver estos hallazgos. Las ventajas de la ecografía ya las he comentado previamente, y teniendo en cuenta que son pacientes que van a necesitar exploraciones repetidas a lo largo de los años, pues no debemos abusar de la tomografía computerizada por su radiación ionizante, y la resonancia tiene también la desventaja pues, de que es una técnica más costosa y no tan disponible. A lo largo de la evolución, este sería un gráfico que intenta representar la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal, y vemos que la ecografía tiene utilidad pues, al diagnóstico, tanto para detectar la actividad como para ver la extensión. Tiene también un papel importante en la monitorización de la enfermedad, es útil en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Sabemos que esta es una enfermedad que tiene muy mala correlación clínica en ocasiones. También es útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento biológico y otros tratamientos inmunosupresores, y también es útil en la detección de la recidiva posquirúrgica. Y por último, es una técnica que también ha demostrado utilidad en la detección de complicaciones extraintestinales. Entonces voy a hablar brevemente acerca del contraste, no me quiero repetir, pero bueno, sí que quería hacer una breve introducción. Nosotros los contrastes que utilizamos son contrastes de segunda generación, que son microburbujas de gas que están recubiertos por una cubierta lipídica. El que empleamos nosotros es el único que está admitido en Europa, que es el Sonovio, que son microburbujas de safloruro de azufre con una cubierta de fosfolípidos, y estas son unas microburbujas que tienen tamaño similar a un hematil.
y eso hace que no difunda a través de la pared vascular, entonces se mantiene siempre dentro del torrente sanguíneo hasta que finalmente la cubierta lipídica se disuelve y se elimina por vía respiratoria. Esto hace que sea un fármaco, un producto de administración intravenosa muy seguro, que no se elimina por vía renal, no es nefrotóxico y que bueno, lo que hacemos es emplearlo a través de una vía venosa de gran calibre. Solemos emplear un bolo y después del bolo administramos otro bolo de 10 mililitros de suero salino fisiológico que permite digamos, empujar un poco ese fármaco dentro del vaso del torrente sanguíneo. Debemos utilizar un índice mecánico bajo y adecuar la potencia acústica a la profundidad que estemos estudiando. Todo esto es con intención de que el ultrasonido no destruya las burbujas antes de tiempo. Y grabamos la exploración durante un minuto, minuto y medio, que nos va a permitir luego poder revisar las imágenes y según la indicación en que lo estemos empleando, pues valorar si hacemos una valoración cualitativa o si vamos a cuantificar. Como comentaba, el contraste permanece todo el momento intravascular, de manera que vemos lo que el ecógrafo, el software, lo que hace es realzar la señal intravascular, mitigando el resto de señales. Entonces vemos como en la pantalla pues, se ha rellenado primero el vaso ilíaco y después se rellena perfectamente toda la pared del intestino. Ahora bien, valorar esto de manera subjetiva es muy subjetivo. Siempre vemos que capta, porque bueno, la pared intestinal está vascularizada, pero no sabemos si es una captación patológica o no, y para eso lo que hacemos es seleccionar con el software del equipo, seleccionamos un ROI, un área de estudio, y sobre esa haremos la interpretación. Por tanto, como comentaba, hay distintas maneras de interpretar un estudio con contraste. Podemos evaluar simplemente cómo capta, como hacemos, por ejemplo, con las lesiones focales hepáticas. Podemos también simplemente ver si capta o no capta, diferenciar tejido vascular de tejido avascular. Y podemos hacer estudios dinámicos con contraste en los que lo que hacemos es una curva de tiempo-intensidad que está representada en el ejemplo. En este área de estudio vemos cómo llega el contraste, hasta qué intensidad llega y cómo va lavando. Y en cuanto a esto, se pueden obtener distintos parámetros. Estos parámetros que se suelen obtener son fundamentalmente el pico de máxima intensidad, el tiempo hasta el pico, la pendiente tanto de llenado como de lavado, el área bajo la curva, que es el área que está bajo toda la curva, o el área de llenado o el área de lavado. Estos son los parámetros, hay más parámetros que se pueden analizar de la curva, pero estos son los parámetros que se vienen repitiendo en distintos estudios. El problema que tenemos con los estudios con contraste de cuantificación es que hay infinidad de equipos, infinidad de software diferentes, con lo cual los estudios son un poco heterogéneos y luego no es tan fácil extrapolar los resultados de los estudios a cada uno su práctica clínica, de manera que cada uno tiene que conocer bien su equipo y más o menos ver qué parámetros son los que en su equipo, con su software, se correlacionan más con la actividad y también pues, definir los puntos de corte. Este es otro ejemplo de curva de tiempo-intensidad, este es de otro tipo de software diferente en el que se ve representada la curva de esta manera y en este caso realizan lo que se mide aquí es el porcentaje de aumento de realce, cuánto aumenta la intensidad de brillo en la zona del estudio. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué aplicación tiene el uso de contrastes concretamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal me voy a centrar en la enfermedad de Crohn porque en la colitis ulcerosa no hay tantos estudios, dado que la colitis ulcerosa hay varias cosas por las que no es tan necesaria quizá la ecografía. Para empezar, en teoría es una enfermedad limitada a la mucosa, la correlación clínica es mayor y es más accesible poder hacer una rectosigmoidoscopia en un momento determinado que tengamos dudas con el paciente. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, por todo lo que habíamos comentado, afectación proximal, afectación transmural, extraintestinal, las pruebas de imagen tienen mayor peso. Podemos detectar la actividad inflamatoria en modo B, que hay hallazgos muy característicos. El más característicos, como vemos aquí, es el engrosamiento de la pared. Puede ser un engrosamiento focal, irregular, difuso,
manteniendo o no la estructura en capas. Hay distintas maneras, ¿no?, de engrosar. En este caso tenemos un neurón terminal pues bastante engrosado, que se desdibujan un poco las capas de la pared. También somos capaces de ver úlceras o fisuras, bueno, incluso, claro, luego, como comentaré más adelante, incluso fístulas y complicaciones extraintestinales. Pero estos hallazgos pues son también bastante característicos y se correlacionan bastante bien con endoscopia los hallazgos. También podemos ver engrosamiento de la grasa que rodea el asa intestinal. Aquí vemos un engrosamiento difuso bastante regular, conserva la estructura en capas, sobre todo se ha engrosado a expensas de capa submucosa, y vemos el engrosamiento de la grasa periférica. En modo Doppler color nos ayuda mucho a detectar también la actividad, porque cuando hay actividad inflamatoria en la enfermedad de Crohn se produce una neoangiogénesis y la pared intestinal, aparte de estar engrosada, suele tener mayor vascularización de lo normal. Entonces, nosotros empleamos habitualmente la escala modificada de Lindbergh, en las que el grado 0 pues no vemos ningún foco de captación con modo Doppler. En grado 1 se observa algún foco, pues 1 o 2 por cada centímetro cuadrado. En el grado 2 sí que ya vemos de 2 a 5 focos por cada centímetro cuadrado de pared abdominal, y el grado 3 en el que prácticamente toda la pared está, perdón, la pared intestinal, toda la pared intestinal está coloreada, e incluso a veces vemos el signo del peine, que son los pequeños vasitos entrando desde la grasa mesentérica. Pues bien, varios estudios han correlacionado los grados 2 y 3 con actividad inflamatoria. Entonces, solo con modo B y Doppler ya tenemos muchos casos de actividad inflamatoria, podemos llegar a detectarlos. El contraste nos ayuda en aquellos casos en los que quizá vemos un engrosamiento de la pared, pero no vemos otros hallazgos, no tiene hiperemia. Bueno, pues hay ciertos casos en los que la ecografía con contraste nos puede ayudar en la detección. Los primeros estudios era una valoración cualitativa, era una valoración subjetiva, pero luego posteriormente pues con los distintos, se han ido publicando distintos artículos en los que se observa que se puede cuantificar. Bueno, pues este es un ejemplo del doctor Ripollès, en el que lo que miden es el porcentaje de aumento de realce, y vieron que un aumento mayor del 46% de brillo de la pared en la zona de estudio tenía una altísima eficacia diagnóstica comparándolo con endoscopia. Hay más estudios. En este otro estudio vieron, como comentaba al principio, que en casos que se vea clarísimamente actividad en modo B y Doppler, quizá el contraste no aporta mucho más. Y efectivamente, pues en este estudio de 180 pacientes vieron que en grados que ya el Doppler, veíamos un grado 2-3, pues la ecografía con contraste no aportaba mayor valor. Sin embargo, en engrosamientos francos de la pared con Doppler bajo sí que había algunos casos que captaban con contraste y otros no. Entonces, en ese caso sí que incrementa la detección de actividad inflamatoria en ese tipo de pacientes. En este otro estudio multicéntrico que también dirigió el doctor Ripollès y en el que en mi hospital, junto con el Hospital La Paz, hemos tenido oportunidad de participar, pues de aquella curva que había representado previamente, los parámetros que más se vieron que se correlacionaban con la actividad endoscópica fueron el área bajo la curva, el área de llenado y el pico de máxima intensidad. En otros estudios, que hay varios, hay bastantes estudios, bueno, vuelven a salir a colación pues el pico de máxima intensidad, el coeficiente dependiente de lavado. En el caso del estudio multicéntrico que nosotros hicimos no lo observamos, pero porque ya comento que depende mucho de los software que se empleen. Y bueno, son parámetros que se repiten en distintos estudios, el área bajo la curva y el área de llenado. De hecho, en 2 revisiones sistemáticas que hay publicadas, una de ellas con metaanálisis, pues la detección de actividad inflamatoria en ecografía contrastada tiene una sensibilidad y una especificidad, como ven, bastante alta. En el siguiente bloque, ¿no?, de indicaciones de la ecografía intestinal, tenemos la monitorización de la enfermedad intestinal. Y cada vez hay más estudios, pues como estos que traigo aquí son unos ejemplos, en los que se observa que la cuantificación es muy útil en monitorizar el tratamiento biológico de manera temprana. Y esto pues tiene su implicación porque nos podría ayudar a discriminar a aquellos pacientes que no están respondiendo
pues en vez de esperar a hacer la endoscopia de rigor de monitorización de la enfermedad, pues quizá más tempranamente podemos ya con los resultados de la ecografía contrastada ver si ha habido o no ha habido una mejoría y pues valorar un cambio de tratamiento. Entonces, bueno, he traído algunos ejemplos, pero sí que se ve que en algunos de ellos pues a las 6 semanas o a las 12 semanas ya se observa pues una disminución, porque en estos pacientes podríamos ver en modo Bay Doppler actividad antes de empezar el tratamiento y actividad a las 12 semanas de tratamiento y parecernos iguales, pero con la cuantificación podemos ver si verdaderamente está habiendo una mejoría o no la hay. Y pasa un poco parecido con la detección de la recurrencia postquirúrgica. Ya hay estudios en los que efectivamente el contraste nos puede ayudar a discriminar estos pacientes. Los que están respondiendo, o sea, los que han recidivado de los que no. Y por último, tiene utilidad en la detección de complicaciones. Fundamentalmente hay poco publicado acerca de las fístulas. Las fístulas se suelen ver bastante bien en modo Doppler y el contraste a poca diferencia. Y sin embargo, en las complicaciones intersticiales de tipo masa inflamatoria, para discriminar si estamos ante un flemón o un absceso, sí que tiene mucha utilidad porque, bueno, aquí vemos en esta imagen en modo B, quizá por esta zona sí que podríamos ver una pared más definida y estos focos hiperecogénicos que parecen gas, y esto pues, nos puede orientar a que esta masa ya está abscesificada, pero en esta otra zona pues, nos quedan dudas del límite de la lesión, si al ser tan heterogénea tiene aspecto sólido, no parece muy quística, entonces podríamos pensar que es una masa inflamatoria o flemón. Y al inyectar contraste, discúlpenme que no tengo el vídeo, pero sí que se ve que capta todo el tejido circundante, pero esta zona es avascular. Entonces vemos que esto aquí no llega al riego sanguíneo, esta zona está abscesificada, es un absceso. Y además, en algunos estudios se ha podido determinar que el uso de contraste ayuda a delimitar mejor el tamaño de lo que es la colección. Y en cuanto a las estenosis, siempre tenemos esa duda, ¿no? Si una estenosis en modo B la podemos detectar, observamos un engrosamiento con dilatación del asa proximal, pero pues siempre la eterna duda en las estenosis en la enfermedad de Crohn es saber qué componente tiene de fibrosis o inflamación. Con modo Doppler color podemos ver si está hipervascularizado, es que habrá un gran componente inflamatorio, y lo mismo pasa con la ecografía con contraste, que el detectar hiperemia en esa pared pues nos habla de mayor componente inflamatorio, aunque la mayor parte de estas estenosis ya sabemos que son mixtas. Entonces, de nuevo, los estudios que hay al respecto vuelven a hablar de los mismos parámetros: el pico de máxima intensidad, el tiempo hasta el pico, el aumento de porcentaje de brillo de realce en el segmento estudiado. Y luego también, más recientemente, y cada vez va habiendo más información, pues la elastografía podría tener un papel en discriminar esta diferencia entre fibrosis e inflamación, ya que, pues, como saben, el manejo es radicalmente distinto. Y unas pinceladas acerca de la colitis ulcerosa, porque, bueno, aunque he comentado previamente que hay menos estudios, sí que hay estudios. Este es un caso de nuestro hospital en el que, bueno, pues se observa engrosamiento del sigma, un engrosamiento marcado a expensas de la capa submucosa. Y, bueno, no tiene otros datos a priori en modo B, no vemos engrosamiento de la grasa periférica, no recuerdo en este caso el modo Doppler color, pero, bueno, seguramente no lo tendría muy llamativo y por eso nos animamos a hacer contraste. Y efectivamente pues vemos una hipercaptación de la pared, pero realmente donde nos tenemos que fijar es en el análisis de la curva, que, bueno, pues en este caso pues le salía un pico de intensidad elevado y un área bajo la curva también altas, que nos hacen pensar que efectivamente tiene inflamación. Y los estudios van un poco en lo mismo, de nuevo son los mismos parámetros los que se han visto que se correlacionan tanto con los hallazgos histológicos como endoscópicos. Y en este estudio en concreto, pues no solamente el área bajo la curva tenía relevancia en el estudio basal, sino que a los 3 meses de tratamiento también se observa esta disminución, con lo cual, bueno, pues pensamos que podría también tener valor en la valoración en la monitorización de la respuesta al tratamiento biológico, como sucede en la enfermedad de Crohn. Y ya para terminar, pues nada, quería recordar que tengamos siempre en mente la ecografía abdominal, que es una técnica
pues ya sabemos, muy segura, muy bien tolerada y que da mucha información abdominal y también del tracto gastrointestinal, que el empleo de contraste intravenoso, por su capacidad de difusión intravascular y por su capacidad de realzar toda la hipervascularización, la neoangiogénesis, nos ayuda a detectar la actividad inflamatoria y también nos ayuda en la valoración de las complicaciones extraintestinales en estos pacientes. Y bueno, pues que la posibilidad de cuantificar esa llegada de contraste al área en estudio tiene mucho valor en la monitorización de la respuesta al tratamiento, pues incluso precozmente. Y nada, quería darle las gracias por su atención y un agradecimiento especial a la doctora Martina Argímez, que es mi mentora allí en el 12 de octubre, ese es mi hospital. Y nada, pues muchas gracias, encantada de haber participado. Un saludo.